Buenas, bienvenidos al cursado de la materia Acondicionamiento Natural. En esta primera clase, que está dividida en dos partes, vamos a ver por un lado los objetivos de la materia y por otro lado vamos a ver qué temas vamos a abordar y cómo lo vamos a hacer. Esta materia la vamos a dictar a lo largo de todo el cuatrimestre de manera virtual en su totalidad. Este es el equipo docente, pertenecemos al Centro de Estudios, Energía y Ambiente y Arquitectura Sustentable. Yo soy la arquitecta Saralia Ledesma, que estoy a cargo de la materia, del dictado de la materia. Junto con la arquitecta Viviana Nota vamos a dar las clases teóricas que van a estar subidas todas las semanas en el aula virtual. También está el arquitecto Guillermo Gonzalo, que ha sido el profesor titular, ahora está jubilado, es el profesor asesor de la cátedra, y el resto de los profesores son los encargados, serán los encargados de... Bueno, para ver entonces, primeramente, qué vamos a ver en la materia. Primeramente trataremos de ubicar la materia en el marco de la carrera y de los objetivos generales curriculares. Para entenderlo, veamos entonces qué es el hecho arquitectónico. Esto es una definición bastante sencilla sobre lo que es el hecho arquitectónico, y dice que es el espacio o conjunto de espacios creados por el hombre para ser usados por él mismo. Dentro de este espacio, de este hecho arquitectónico, podemos diferenciar y descomponerlo en cuatro franjas: la estructuración funcional, la materialización constructiva, el significado social y la adecuación climática. Si analizamos la estructuración funcional, podemos decir que los distintos edificios, una escuela, una vivienda, un hospital, tienen funciones diferentes. Entonces, por lo tanto, sus locales, las dimensiones de los locales, la relación espacial entre cada uno de ellas, va a estar determinado justamente por la función. O sea, que es la función la que de alguna manera va a ser determinante de la respuesta de diseño. Si analizamos la materialización constructiva, esta hace referencia a los materiales, a las técnicas, a las soluciones constructivas que se emplean para materializar los proyectos. Estos componentes también condicionan la respuesta de diseño. Si analizamos el significado social, vemos que cada decisión de diseño que nosotros tomemos, en cuanto a la forma, en cuanto a las relaciones espaciales, hasta en los materiales que elijamos, vamos a estar influenciados por el significado que le asignamos a cada uno de ellos. Y por lo tanto, también lo que nosotros queremos transmitir a través de ello. A esto hace referencia el significado social. Y finalmente se encuentra la franja referida a la adecuación climática. El clima de una región va a condicionar nuestras respuestas de diseño también. Obviamente no es lo mismo diseñar una casa o un edificio en un clima cálido que diseñarlo en un clima frío. Entonces es justamente en esta franja en donde nosotros nos vamos a ubicar en esta materia. No por eso creemos y vamos a entender que es la única que hay que tener en cuenta en el proceso de diseño. Al contrario, no desmerecemos las otras, la función, la materialización constructiva, el significado social, sino que entendemos que en el proceso de diseño es necesario alcanzar un equilibrio adecuado entre estos cuatro aspectos para lograr una arquitectura exitosa. Una buena arquitectura va a ser aquella que responde de forma adecuada a cada uno de los aspectos y que logre de alguna manera el equilibrio entre cada uno de ellos. Pero básicamente nosotros nos vamos a situar en la franja de la adecuación climática. ¿Por qué? Porque, como dijimos anteriormente, el hecho arquitectónico tiene que responder a la necesidad de proteger a los usuarios de las condicionantes climáticas externas, la lluvia, el frío, el calor, etc. Es un clima que permanentemente está variando, y tenemos que tratar, a través de nuestra arquitectura, generar espacios en donde en el interior se puedan desarrollar las actividades de forma normal, en condiciones de confort. O sea que la envolvente tiene que actuar como un filtro ambiental, que aprovecha aquellos factores del clima o aquellos elementos que son positivos para el espacio interior y para las condiciones de confort, y mitigue aquellos aspectos negativos, de manera tal de lograr espacios interiores que estén en condiciones de confort con el mínimo uso de energías para su acondicionamiento artificial. Entonces, básicamente en esta materia vamos a desarrollar el concepto de arquitectura bioclimática o arquitectura ambientalmente consciente, que es esa arquitectura que plantea una manera de concebir el hábitat adecuados al sitio y al clima, con desarrollos de tecnologías y procedimientos respetuosos de los bienes naturales que la sociedad posee. Básicamente nosotros lo que tenemos que tratar de asegurar que las generaciones futuras puedan seguir haciendo uso de los bienes naturales. Es por eso que nuestros procedimientos tienen que ser respetuosos de los mismos. Entonces, podemos decir básicamente que el objetivo de la materia es, por un lado, proporcionar conceptos, metodologías que posibiliten resolver el hecho arquitectónico considerando la adecuación climática. Y por otro lado, tenemos que, otro objetivo nuestro es el que
promover la consideración integral de los aspectos del acondicionamiento, tanto térmico, lumínico, ventilante y acústico, desde el inicio del proceso de diseño arquitectónico. ¿Y por qué hablamos del enfoque integral? ¿Y por qué hablamos desde el inicio del proceso de diseño? Porque es común en los arquitectos que resolvamos en primera instancia otros aspectos, o sea, que hagamos hincapié en los aspectos funcionales, en los formales, en los significativos, y consideremos que los especialistas, los técnicos van a venir después y van a resolver las cuestiones que tienen que ver con el acondicionamiento del espacio interior y el confort, y lo pueden resolver con equipos de acondicionamiento artificial. Incluso hasta nuestros clientes es probable que van a enfocar su atención en los aspectos, sobre todo formales, y no van a centrar tanto en las cuestiones del acondicionamiento natural. Entonces somos nosotros quienes tenemos que tener en claro los conceptos que vamos a abordar en esta materia para poder concientizar a los usuarios que la arquitectura debe ser ambientalmente consciente. O sea, no tenemos que esperar que el usuario nos pida, queremos que nuestra casa sea confortable y requiera minimizar el uso de la energía. No nos va a pedir, pero somos nosotros los que tenemos que estar convencidos que debe ser nuestra arquitectura de esa manera. Entonces, de esta materia, básicamente vamos a tratar de vincular, por un lado, los aspectos técnicos, que vamos a ver básicamente en esta materia, vamos a ver, muchos de nuestros temas están basados en fundamentos físicos, vamos a ver ecuaciones de cálculo, metodologías para predecir comportamiento del envolvente, planillas, etc. Y estos aspectos que son eminentemente técnicos los vamos a tratar de vincular, el objetivo es que los vinculemos con las pautas que establecemos los arquitectos en el momento de diseñar. Pautas que se van a complementar con las otras, las funcionales, las constructivas, etc. Pero entonces, el objetivo fundamental es que nosotros logremos entender todos estos aspectos técnicos que vamos a ver a lo largo de la materia y lo podamos traducir a pautas de diseño que van a condicionar las respuestas de nuestros proyectos. Entonces, resumiendo, nosotros podemos decir que el arquitecto tiene que tener en cuenta una gran cantidad de elementos y relaciones entre los elementos en el momento de resolver el complejo sistema que es el proyecto y la obra de arquitectura. Entonces, vamos a ver que el primer objetivo de nuestra clase es el de conocer la teoría general del sistema y su utilidad para abordar la arquitectura. Entonces, como dijimos, el proyecto arquitectónico tiene un grado de complejidad que es necesario y conveniente abordarlo de manera sistémica. Eso es lo que nosotros trataremos de ver muy sintéticamente en esta clase. Por otro lado, nosotros dijimos que la obra tiene que responder en forma adecuada a las condicionantes del clima para proveer confort y de esta manera disminuir los consumos de energía. Entonces, los otros objetivos que vamos a tener en esta clase será conocer la influencia del consumo mundial de energía en el cambio climático y entender la importancia del ahorro energético y del uso de las energías renovables. Estos objetivos nos van a posicionar en el por qué estudiamos en esta materia. Entonces, vemos acá que aparece los distintos temas que vamos a ver. Primeramente, la teoría general del sistema. ¿Qué es lo que nos dice y qué es lo que expresa la teoría general del sistema? Esta dice, como dijimos anteriormente, el arquitecto tiene que resolver una gran cantidad de elementos y vinculaciones complejas al desarrollar el proyecto y la obra. Y por lo tanto, es necesario que abordemos al proyecto de manera sistémica, desde un enfoque sistémico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un enfoque sistémico? A ver, cada vez que nosotros analizamos un problema y tomamos decisiones para resolverlo, lo podemos hacer a partir de dos enfoques, el enfoque analítico o el enfoque sistémico. ¿Qué es lo que nos dice el enfoque analítico? El enfoque analítico, ¿qué es lo que hace? Descompone la realidad o el problema en partes, y analiza cada una de estas partes y las estudia en formas separadas e independientes entre sí. O sea, reduce lo complejo a lo simple y analiza en detalle y en forma aislada cada una de las partes. En realidad este enfoque es el enfoque que más se ha usado en la ciencia, en física, en química, en biología, y para explicar los conocimientos y para llegar a ciertas conclusiones se ha utilizado este enfoque, que es el enfoque analítico. Pero este enfoque es válido cuando las variables en el juego no son muchas, cuando las relaciones entre ellas son sencillas. Pero dijimos que la obra de arquitectura es compleja y que las relaciones entre ellas son complejas. Entonces, el segundo abordaje, que es el sistémico, ¿en qué consiste? En que estudia las interacciones y la interdependencia de todos los elementos, más que estudiar en forma aislada cada uno de los elementos.
O sea, que trata de detectar en la realidad o en el problema a resolver los distintos elementos significativos y analiza las relaciones que hay entre estos elementos e incluso la relación que hay entre estos elementos y el ambiente en donde se encuentra inserto el sistema. Entonces, básicamente se concentra en las interacciones de los elementos. Entonces, ¿qué entendemos por un sistema? Un sistema es un conjunto de unidades que interaccionan y tienen alguna relación entre sí. Tiene, por otro lado, tiene distintos componentes o unidades, también se lo denomina subsistemas, que interaccionan entre sí y se relacionan entre sí. Y a su vez el sistema tiene una frontera que es la que separa el sistema del entorno en el cual se encuentra inserto. Y es a través de ese sistema, de esa frontera, que el sistema va a intercambiar materia, energía e información. Si nosotros analizamos al edificio como un sistema, vamos a ver que el edificio como un sistema está conformado por distintos subsistemas. Será el subsistema estructura, subsistema estructuración funcional, subsistema instalaciones eléctricas, sanitarias, etcétera, etcétera. Está definida y limitada por una frontera, que en nuestro caso, en el caso del edificio, va a ser la envolvente, las paredes, el techo, que va a ser la que la va a separar del entorno, que es el medio natural en el que se encuentra inserto. Y a través de esa frontera va a intercambiar energía, materia o información. Entonces, como dijimos, las paredes, los techos, las ventanas van a constituir la frontera del sistema edilicio. Y a partir de esto se va a vincular con el contexto y es a través de la envolvente donde se va a controlar este intercambio. En este caso será de viento, de sol, de aire, de luz, etcétera, etcétera. Entonces, al entender al edificio como un sistema, la tarea proyectual tiene que ser desde un enfoque sistémico. Por ejemplo, si nosotros resolvemos la fachada de un edificio, considerando un aspecto del mismo. Entonces decimos, bueno, desde el punto de vista formal, la fachada nos conviene ubicar las aberturas de estas características. En este caso, vamos a estar analizando solamente un enfoque. Vamos a estarlo resolviendo desde el punto de vista estético. Pero no vamos a tener en cuenta otros aspectos, porque a través de esa ventana no solo va a responder a la necesidad de una estética formal, sino a través de esa ventana va a entrar sol, va a entrar viento, va a entrar ruido, va a entrar luz, vamos a tener vista, vamos a tener o no privacidad, etc. Entonces, si nosotros resolvemos a esa fachada de modo sistémico, vamos a tener que conjugar en la resolución de ese ventanamiento todos estos aspectos. De esa manera, vamos a lograr que el resultado sea exitoso. Entonces vamos a resolverla a la ventana teniendo en cuenta los aspectos formales, climáticos, constructivos, etc. Ahora bien, si nosotros nos enfocamos en el diseño de la frontera, o sea, en la envolvente del edificio, vamos a ver que este tiene que regular el intercambio. Y ese intercambio que se da entre el exterior y el interior va a variar de acuerdo a las condiciones del clima. Entonces, desde que nosotros resolvamos desde la forma del edificio, la ubicación de los locales, la ubicación de las aberturas, las protecciones, etc., siempre será con el objetivo de lograr el control de ese intercambio de energía exterior-interior y lograr espacios interiores confortables, con el mínimo consumo de energía. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer en esta materia es estudiar cómo podemos reconocer el intercambio, cuantificarlo y controlarlo, al intercambio de calor, al intercambio de radiación solar, de viento y de luz natural. Entendiendo cómo lo cuantificamos, cómo lo medimos, vamos a poder determinar pautas de diseño para adecuar esa envolvente al clima, para lograr locales que necesiten el menor consumo de energía para alcanzar las condiciones de confort. Entonces estos aspectos son importantes de conocer, porque como arquitectos tenemos un rol muy importante, ya que el 30% de la energía que se consume en la Argentina corresponde al área de la construcción. Y acá aparece la problemática energética, que la tenemos que entender y tenemos que ver en qué medida un uso indiscriminado de la energía tiene y trae consecuencias globales que hoy en día ya la estamos sufriendo. Entonces nos detenemos en la problemática energética, porque sabemos que nosotros hacemos uso de energía que por un lado provienen de fuentes que no se renuevan, son los recursos fósiles, o sea que en algún momento se van a agotar, y por otro lado, este consumo de la energía produce contaminación y somos responsables del calentamiento global y del cambio climático. Entonces veamos
nos detengamos en el tema de la energía, en la problemática de la energética. La energía es fundamental para el desarrollo de una sociedad, ¿sí? El fuego es uno de los grandes descubrimientos del hombre en civilizado. La leña en realidad fue el primer combustible que usó el hombre y fue la principal fuente de energía durante miles de años. Pero con la llegada de la revolución industrial, desde el año 1800 aproximadamente en Inglaterra, aparecieron maquinarias, y a partir de ahí se inicia una nueva época, una época de grandes cambios y avances tecnológicos, que trajo aparejado una mayor producción de bienes, una mejor calidad de vida, pero incrementó notablemente el consumo de los combustibles fósiles. Nosotros acá vemos, en este gráfico, ¿sí?, la matriz del consumo energético en Estados Unidos, que en realidad representa a cómo se ha dado a lo largo del mundo, la matriz mundial. Y vemos que durante miles de años, este es 1650, acá están los años y este es consumo de energía, durante miles de años, hasta mediados del siglo XIX, se utilizó la madera como única fuente de energía. Luego va a aparecer el carbón. Y luego del carbón aparece, a partir de 1900, ¿sí?, aparece el consumo del petróleo. Miren cómo se eleva el consumo de petróleo a lo largo de los años, y luego del gas natural. O sea que durante miles de años hemos consumido muy poca energía, acá están los valores de energía que se consume, y esa energía provenía de la madera, pero cuando apareció el uso de los recursos fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural a partir de 1900, se disparó el consumo de la energía. Y entonces en esta imagen vemos el consumo de la energía por habitante a lo largo de los años, de los siglos, sería el 1000, 1100, 1200, y vemos que a partir del año de mediados de 1800, con la revolución industrial, se empieza a disparar, ¿sí?, incrementar en forma notable y permanente el consumo de la energía a nivel mundial, el consumo de la energía por habitante. Y esto va en ascenso, cada vez se consume más. Ahora bien, este valor no es parejo en todo el mundo, ¿sí? Hay países que consumen, acá vemos el consumo de energía, hay países que consumen mucha energía, acá dijimos que el promedio mundial es de 3 kilovatios por habitante, vemos que hay Estados Unidos o Canadá está en el orden de los 12, y hay otros países que consumen muy poca energía, menos de 12. En estas imágenes vemos vistas nocturnas de dos países altamente consumidores de energía, como puede ser Nueva York, con un consumo de 12 kWh por habitante, y Canadá, con un consumo de 14 kWh por habitante. Y si lo comparamos con países que consumen muy poca energía, vemos en este caso estudiantes en Guinea que están estudiando, se han instalado debajo de una zona externa de la calle en la que se llega al aeropuerto. Entonces, justamente para aprovechar el alumbrado público y poder estudiar, ya que solamente el 5% de la población tiene electricidad. Y el consumo es de 0,6 kWh por habitante. Observen en relación con el de Estados Unidos, que es de 12. O en algunos países, como puede ser Kenia, aún se utiliza la leña como fuente principal de energía. Y también Bolivia tiene valores muy bajos. Bueno, Argentina está en el orden de los 2,7 kWh. O sea que está próximo a los 3 kW, que es el valor promedio. Pero estamos muy lejos de los altamente consumidores. Bueno, en esta foto, acá vemos una imagen satelital que en realidad está construida a partir de distintas imágenes vistas nocturnas del planeta desde un satélite, pero puede verse esta simulación, cuáles son los países y zonas del planeta con grandes consumos, que también son coincidentes con los sectores de mayor desarrollo y con los de una alta densidad de población. Observen la zona de Europa, observen la zona del norte de América. Entonces también vemos que el crecimiento del consumo de energía coincide con el crecimiento de la población mundial. Acá vemos en este gráfico se ve esta línea roja representa la población mundial. Y esto es a lo largo de los años, 1800, 1850, 1900. Observen cómo a mediados del siglo pasado, bueno, esta tiene un crecimiento, va teniendo un crecimiento, pero a mediados del siglo pasado, ya con las mejoras alcanzadas a partir de la revolución industrial, empieza a crecer y mejora de la calidad de vida, empieza a crecer notablemente la población. Y esta es una estimación, ustedes observen que se estima, se plantea un escenario hasta el año 2150, y se estima que la población va a seguir creciendo hasta prácticamente las últimas décadas de este siglo, en donde empezará a decrecer la población del mundo.
No obstante ello, esta línea representa el consumo de energía, que también fue creciendo a partir de la Revolución Industrial en 1850, empieza a crecer con un crecimiento permanente. Y observen lo que se estima. Se estima que a pesar de que a fines de este siglo la densidad de la población de energía seguirá en ascenso. ¿Y esto es por qué? Porque se entiende que la calidad de vida de los países que actualmente tienen poco consumo, porque son países que no tienen desarrollo, va a mejorar a lo largo de los años. Y eso va a llevar a que haya más gente que tenga acceso al consumo de energía. Entonces, aunque decaiga la densidad de población, la energía y el consumo de energía siempre va a seguir en ascenso. Entonces nos podemos preguntar, ¿disponemos los recursos para afrontar esta demanda permanente de energía? Y bueno, podemos decir que en un principio parecería que existen suficientes recursos fósiles para abastecerla hasta fines del presente siglo, o sea, decir hasta fines de este siglo podemos tener energía. Pero, ¿cuál es el costo? Aparece la otra pregunta. Si tenemos los recursos, ¿a qué costo? ¿Cuál va a ser el costo medioambiental del uso de estos combustibles fósiles? Y acá entonces nos detenemos en el problema que trae que trae aparejado el consumo de la energía, que es el efecto invernadero o el calentamiento global. Hay claras evidencias que la temperatura del planeta está incrementándose. Y está demostrado que este cambio climático que nosotros observamos es en gran medida consecuencia de la excesiva acumulación de gases como el dióxido de carbono y el metano que producen el efecto invernadero. Ahora, ¿qué es el efecto invernadero? A ver, ustedes saben que la Tierra está rodeada por una capa de gases denominada atmósfera. Si nosotros no tuviéramos atmósfera, la temperatura de la Tierra sería muy baja, sería alrededor de los menos 18 grados centígrados. La presencia de esta capa de gases determina que la temperatura promedio del aire de nuestro planeta esté en el orden de los 15 grados centígrados. ¿Cómo alcanza? ¿Por qué se llega a esta temperatura? Bueno, veamos. Cuando la radiación solar incide sobre la atmósfera, ¿sí?, prácticamente el 25% es absorbida por la atmósfera. El 30% es reflejada por las nubes, por los mares, por las aguas, por la superficie de agua, por la misma superficie de la Tierra. Y el 45% restante llega a la superficie terrestre. Esa radiación solar es absorbida por la superficie de la Tierra y la Tierra entonces se calienta y al calentarse emite calor en forma de onda larga, que es este calor. Ahora, esta radiación que emite la Tierra en forma de onda larga es absorbida y reemitida hacia la Tierra por estas moléculas o estos gases como el dióxido de carbono, como el metano, como el vapor de agua, que son los que absorben la radiación emitida por la Tierra y nuevamente la reemiten a la superficie terrestre, calentando justamente el aire de esta atmósfera. Ahora bien, si se aumentan las cantidades de moléculas de metano, de dióxido de carbono, se aumenta esa absorción de la radiación en onda larga y por lo tanto el calentamiento, se aumenta la emisión de calor hacia la superficie terrestre y por lo tanto esto produce un efecto denominado invernadero. Entonces, en realidad el efecto invernadero es importante para el clima de la Tierra, pero el problema va a radicar en que la contaminación provoca que se aumentaron en la cantidad los gases de efecto invernadero. Entonces, por lo tanto, aumentó la temperatura de la Tierra. Y ahora vemos otro gráfico. En este gráfico la línea roja representa la temperatura de la Tierra, cómo ha ido variando a lo largo de los distintos siglos, los años 1000, 1100, 1200, 1300. Observen cómo a partir de la Revolución Industrial, 1800, 1900, empieza a ascender la temperatura de la Tierra. Y esto es un ciclo que no se ha detenido. Y también vemos en la línea azul cómo ha ido variando la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. En el eje vertical izquierdo tenemos la cantidad de dióxido de carbono en partes por millón que está representado en esta línea azul, que se mantuvo durante años en un mismo valor, en 280 partes por millón. Pero a partir de la Revolución Industrial empieza a subir la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Y hoy en día se estima que estamos en el orden
de las 400 partes por millón. O sea que en un siglo, a partir de la revolución industrial, se alcanza un aumento que no se había alcanzado en 400.000 años. Y en ese siglo se logró un aumento de la temperatura media de la atmósfera de medio grado centígrado. Es decir, si seguimos así, se estima que en un siglo más se va a alcanzar un aumento de 2 a 5 grados centígrados de la temperatura de la Tierra. Y las consecuencias van a ser catastróficas e irreversibles. Muchas de las actividades que están asociadas con la emisión de dióxido de carbono provienen justamente del suministro y de la utilización de los combustibles fósiles. El 80% de la emisión de dióxido de carbono corresponde a la utilización de los combustibles fósiles como el petróleo o el gas para proveer energía. Estos emiten el dióxido de carbono y el dióxido de carbono corresponde al 50% de los gases de efectos de invernadero que se encuentran en la atmósfera. Otros gases puede ser el metano, por ejemplo, que proviene de las actividades agrícolas o de la deforestación, entre otros. Y bueno, y sabemos que este calentamiento global trae consecuencias que ya las estamos viendo, que al día de mañana van a ser irreversibles, pero ya hoy la estamos viendo, como por ejemplo el calentamiento de la atmósfera de los océanos. ¿Sí? Esto que vemos en los gráficos, vemos como el calentamiento de atmósfera, de mares y océanos ha provocado deshielos en el Ártico, deshielo de glaciares, elevación del nivel del mar, afectación de la fauna polar, entre otras. Estas imágenes son más que elocuentes. También dentro del calentamiento global tenemos otros fenómenos u otras consecuencias como fenómenos meteorológicos extremos, grandes periodos de sequía, prolongados periodos de sequía, lo estamos viviendo hoy en esta época en nuestro país, con consecuencias también muy complejas. O también, por otro lado, grandes fenómenos como huracanes, tormentas, inundaciones, que es lo contrario a los periodos prolongados de sequía. También las olas de calor, cada vez más intensas y prolongadas, se están sintiendo en las ciudades. En algunas ciudades se estima que estas olas de calor, que en la actualidad duran días, en algunas ciudades cada vez se aumenta la cantidad de días y puede llegar a tener meses de duración. Los incendios forestales es otra de las graves consecuencias derivadas de las altas temperaturas alcanzadas en la atmósfera. En síntesis, como vemos, son devastadoras las consecuencias que trae aparejado el calentamiento global producido por el aumento de los gases de efecto invernadero, siendo la energía, su producción y su consumo el responsable del 65% de las emisiones. Los profesionales de la construcción tenemos que ser responsables del rol que nos cabe dentro de esta problemática, ya que debemos diseñar nuestros edificios de manera tal de lograr su máxima eficiencia energética, o sea, consumir la menos cantidad de energía para brindar condiciones de confort en los espacios interiores. Ese es el objetivo y el porqué de estudiar y de ver nuestra materia. Como dijimos, es notable el incremento de los gases de efecto invernadero, que están produciendo el calentamiento global de nuestro planeta y donde el consumo de los combustibles fósiles es uno de los principales responsables de la emisión de dióxido de carbono. Frente a esta problemática, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha establecido una serie de medidas que deberían tomarse de forma urgente para su mitigación. Una de ellas es recortar las emisiones producidas por la extracción y conversión de combustibles fósiles. Otra es cambiar a combustibles bajo de carbono, por ejemplo, de carbón a gas. Otra es mejorar la eficiencia energética en la transmisión y distribución de la energía, reducir la demanda final por energía e incrementar el uso de tecnologías de energías renovables. En estas dos últimas medidas nos encontramos los arquitectos con posibilidades de actuar y de implementar en nuestros proyectos y obras. En esta materia nos vamos a detener en la manera en que a partir de un adecuado diseño del envolvente del edificio lograremos reducir la demanda de energía para el acondicionamiento de los mismos. Dijimos entonces que el envolvente debe actuar como un filtro que aproveche los aspectos positivos del clima y nos proteja de los negativos, de modo de alcanzar espacios interiores que sean confortables. Para ello, desde la forma del edificio, ubicación de los locales, características de las aberturas, protecciones, los materiales que tengamos y que elijamos para materializar la envolvente, hasta los colores superficiales de la misma, tienen que responder a este objetivo. Si analizamos el consumo de energía en un edificio, en este caso de una vivienda,
vamos a observar que la mayor cantidad de energía se gasta en la calefacción y refrigeración de la misma. Prácticamente el 40% de la energía que se consume en una vivienda se utiliza ya sea para calentarla en el invierno o para enfriarla en el verano. O sea que si nosotros planteamos un diseño que no tenga en consideración la adecuación del clima y por lo tanto que no contemple un acondicionamiento natural, obviamente vamos a requerir en mayor medida de sistemas artificiales para brindar condiciones de confort y cada vez este valor se va a ir incrementando. Si analizamos la llamada pirámide de la eficiencia energética, vamos a observar que en la base de la misma se encuentra reducir la demanda energética a partir de un diseño ambientalmente consciente del envolvente. En realidad es lo básico y es lo elemental a aplicar. O sea, que desde el inicio del proceso de diseño resulta necesario tener en cuenta pautas básicas de adecuación climática, tales como protegerse del sol y de la entrada de calor en el verano, como en este caso, o permitir el ingreso de sol para calefaccionar los espacios interiores en invierno, o aprovechar los vientos refrescantes en el verano y protegernos de los vientos fríos en el invierno, o plantear una envolvente aislada que reduzca el intercambio de calor en el periodo frío o en el periodo cálido. Bueno, como estas varias pautas serán las que nos van a condicionar el diseño, siempre tendiente a lograr un adecuado comportamiento energético final del edificio. Entonces, como veremos, esas pautas que son básicas y que tienen que ser definidas desde el inicio del proceso de diseño, son las más importantes dentro de la pirámide de eficiencia energética. Bueno, posteriormente las otras medidas a tomar será usar equipos con alta eficiencia energética, tanto para el enfriamiento, para la calefacción, electrodomésticos, etcétera, como los artefactos de iluminación. Y finalmente, estará como estrategia incorporar aquellos sistemas que utilicen energías renovables, ya sea para proveer de energía eléctrica o para calentar el agua para el consumo. A modo de ejemplo ilustrativo, cómo es desde el inicio del proceso de diseño, desde un diseño ambientalmente consciente, vamos a lograr reducir la demanda energética, quería mostrarles este trabajo que realizamos en nuestro centro de estudio, que fue a pedido del Instituto de la Vivienda y en donde evaluamos los requerimientos energéticos de las viviendas sociales del Instituto del IPB. Este es un prototipo del Instituto de la Vivienda que ha sido repetido en numerosos barrios de nuestra provincia. Es un prototipo bastante sencillo y compacto, donde observamos que tiene 2 dormitorios, un estar, una cocina, comedor y un baño. Es una planta que está abierta en 3 de sus lados, que en otra de las paredes está apareada a una vivienda vecina y que se ubican en distintas posiciones y en distintas orientaciones de acuerdo a su ubicación en el lote, a qué características tenga el lote. La envolvente, el techo y los muros están resueltos, techo de chapa con cerrojazo suspendido y una aislación térmica y un muro doble con ambas caras revocadas. Son tanto la cubierta como el techo, tienen un comportamiento frente al paso del calor que está dentro de los valores que la norma establece como básicamente bien. Nosotros vamos a ver en esta materia cómo calcular ese intercambio de calor y cómo poder definir cuándo se mejora o no una determinada solución constructiva. En este caso nosotros dijimos, bueno, ¿qué es lo primero que se podría plantear? Lo más básico y elemental sería, bueno, hacer una envolvente más aislada. O sea, plantear muros y techo con mayor resistencia al paso del calor. Entonces, en ese caso, planteamos una mayor aislación térmica en el techo y incorporamos elementos que incrementaron la resistencia al paso del calor, o sea, generaron una envolvente más aislada. Entonces, medimos la cantidad de energía que se necesitaría al año para enfriar y calefaccionar el prototipo original, que dio un valor de 4.570 kWh anual, y después dijimos, bueno, ¿y qué cantidad de energía consumiría esta vivienda si le mejoramos los techos y el muro? Su materialidad está mejorada y vemos que hay una notable reducción en el consumo anual de energía. De 4.500 bajó a prácticamente 3.000. Podemos decir que hubo una reducción del 34% del consumo de las necesidades energéticas en el caso de haber modificado solamente la materialidad de techo y muro. Otra planteo que dijimos, bueno, ¿por qué no modificamos el diseño? Decimos que en realidad el diseño tiene que ser integral y se lo tiene que plantear desde el inicio. Entonces planteamos una vivienda abierta hacia el norte, en donde los principales locales, los 2 dormitorios y el estar,
se orientan hacia el norte, de manera tal de aprovechar el ingreso del sol en el invierno, se plantea un alero de manera tal de impedir el ingreso del sol en el verano, se plantea aberturas hacia el norte y hacia el sur para permitir aprovechar la circulación del aire en el verano, y se plantea un prototipo que, ya sea que el acceso esté por el norte o que el acceso esté por el sur, siempre la vivienda va a mantener los dormitorios, el estar orientado hacia la orientación más importante. O sea, sería un prototipo que no iría rotándose. Lo único que se daría sería los accesos pasarían a estar en diferentes puntos. Bueno, entonces lo que hicimos, donde se ve la notable diferencia, en este caso tenemos los dormitorios a cualquier orientación, no tienen claramente una orientación definida, etc. Entonces dijimos, bueno, la carga térmica anual para la situación original era 4.570 vatios. Si nosotros mejoramos la envolvente, lo bajamos a 3.000, y si nosotros mejoramos el diseño, lo bajamos a 1.100. Estamos hablando de una reducción del 76%, menos de la cuarta parte de energía vamos a requerir para enfriar y calefaccionar esta vivienda en comparación con el prototipo original. Si a estos requerimientos de energía nosotros decimos, bueno, lo traduzcamos a emisión de dióxido de carbono, dijimos que cuanto más energía consume, más emisiones de gases de efecto de invernadero voy a producir. Entonces, para la situación original, con un consumo anual de 4.572 kWh, significaría una emisión de dióxido de carbono de la vivienda original de 2.300 kilogramos. Con la vivienda mejorada, con tanto el planteo del envolvente como el diseño mejorado, que bajamos el consumo anual a 1.113, vamos a bajar la emisión de dióxido de carbono de 2.300 a 550 kilogramos. Nuevamente se lo baja a menos de la cuarta parte. Y estamos hablando en ese caso de una sola vivienda. Dijimos que esa reducción del 76%, que en una sola vivienda, si bien es un valor considerable, si nosotros lo traducimos a un barrio completo, por ejemplo, de 500 viviendas, va a pasar de 1.150.000 kilogramos de dióxido de carbono a emitir ese barrio al año 275.000 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces, esto es a modo de ejemplo para que se entienda de qué manera las decisiones de diseño del arquitecto, que fueron de la ubicación local, la forma, la ubicación de las protecciones, los colores, la envolvente, etc., llevaron a disminuir notablemente las necesidades energéticas para su acondicionamiento térmico y, por lo tanto, la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Como vemos, el rol del arquitecto en sus decisiones de diseño son fundamentales en el comportamiento energético final del mismo.